Hola, ¿cómo están todos? Vamos a hacer el ejercicio 1 de momento de inercia de la guía 5. El ejercicio nos pide que calculemos el momento de inercia respecto a los ejes que se indican del siguiente sistema de partículas. Nos pide que lo calculemos respecto a un eje horizontal que pase por M y 5M, es decir, si ven acá el mouse sería por que pase en esta dirección. Y después respecto a un eje que pase por M y es perpendicular al plano donde están las masas. Es decir, que pase por acá y ustedes lo verían, si tendríamos que dibujar ese eje, estaría como saliendo hacia ustedes de la pantalla. Vamos a hacer el ítem A que nos dice respecto al eje X. Fíjense que en este caso no era muy necesario escribir el eje Y, pero lo ponemos igual por completitud. Un eje X que pase por M y 5M sería este como que está representado acá en azul. Bien. Nosotros tenemos que recordar que, por definición, el momento de inercia para un sistema de partículas, es decir, no una distribución continua de masa, es la sumatoria de cada una de las masas por la distancia al cuadrado a ese eje de rotación. Bien, este momento de inercia lo podemos definir como la inercia a la rotación, o dicho de una manera más cualitativamente, qué tanto cuesta hacer rotar el sistema desde el reposo por este eje. Bien, es decir, pueden imaginar como que esto es una línea de, si quieren imaginar como que yo acabo de soldar algo de masa despreciable, estas dos masas, y quiero hacer rotar esto respecto a este eje. Bueno, cuanto mayor sea el momento de inercia, va a tener mayor inercia esa rotación, o sea, va a ser más complicado, más difícil, entre comillas, cualitativamente hablando, repito, realizar esto. Bien. Repito, el momento de inercia es la sumatoria de masas por su distancia al cuadrado respecto al eje de rotación, o sea, efectivamente va a depender de ese eje de rotación. Tanto M como M están sobre el eje sobre el cual calculo el momento de inercia, es decir, su distancia va a ser 0. Bien, respecto a la masa 3M, que es la de abajo a la izquierda, la distancia al eje es A. Bien, es esta distancia de acá que es A. Por ende, la distancia al cuadrado va a ser A cuadrado. Y va a ser similar a lo que va a pasar con la masa 4M. Fíjense que la distancia es A y la distancia al cuadrado es A cuadrado. Bien, entonces si quiero hacer la sumatoria de la masa por la distancia al cuadrado de cada una de estas, para calcular el momento de inercia respecto al eje X, me va a quedar masa por R de este M al cuadrado, más 5M, es decir, esta masa por la distancia al eje de el que yo elegí el eje para calcular el momento de inercia al cuadrado, más 3m por la distancia esta al cuadrado, más 4m por esta distancia al cuadrado. Si reemplazamos por lo que ya deducimos en el ítem anterior, tenemos que, obviamente, para el caso de m y 5m que están sobre el eje de rotación, la distancia es nula, y me queda la sumatoria de esta masa 3m por esta, más esta masa 4m, obviamente cada una multiplicada por la distancia al cuadrado, lo que me da un resultado de 7m por a cuadrado. M es un, a ver, no está explícito cuántos kilogramos o gramos son, sino que lo tomamos como un dato, bien, lo mismo que la distancia a. Entonces, respecto al eje X, podemos decir que el momento de inercia son 7m a cuadrado. El ítem B, fíjense que nos cambia el eje en el cual voy a calcular el momento de inercia, o un posible eje de rotación si fuese que este sistema estuviese de manera dinámica, ¿bien? Lo que hice fue planchar un poquito la imagen para mostrar cómo es el eje Z respecto a esto. Y ahora nosotros podemos poner que el momento, podemos suponer o imaginar que este momento respecto al eje Z es algo que yo quiero girar con este eje. O sea que todo este cuadrado giraría de esta manera en torno al eje Z. ¿Se entienden? Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el momento de inercia? Es decir, ¿qué tanto cuesta hacer rotar esto desde el reposo? Bien. Si ustedes miran la imagen de la izquierda, el eje Z estaría como saliendo de la pantalla. Bien, porque uno cuando hace este cálculo, lo que va a hacer es necesitar ver una perspectiva de X y como lo vimos en el ejercicio anterior, para poder calcular efectivamente las distancias. La distancia a la partícula M0, bien, porque está a 0 distancia, muy cualitativo como lo estoy diciendo, pero para que se entienda el eje Z. Fíjense que tanto la distancia de 5m, es decir, de esta masa que estoy señalando acá con el mouse, como la de 3m, es la misma. Las dos están a una distancia a. Bien, por ende,
la distancia al cuadrado de ambas va a ser a cuadrado. Y con respecto a 4m, que es la masa que está acá, respecto a z, la distancia la puedo sacar por Pitágoras. Bien, fíjense que acá hay un lado a, acá hay otro lado a, entonces la hipotenusa va a ser la raíz de a cuadrado más a cuadrado. Bien, efectivamente, si elevo esto al cuadrado, me queda raíz de 2 por a, todo esto elevado al cuadrado. Y finalmente hago la sumatoria de todas estas cosas que estuve calculando. Entonces, el momento de inercia respecto a z me va a quedar la masa m es 0 la distancia, así que es 0. Más 5m por a cuadrado, más 3m por a cuadrado, más 4m por raíz de 2 por a al cuadrado. Y esto me da 16m por a al cuadrado. Bien. Las conclusiones, bueno, me queda que para ese sistema de partículas IZ es mayor a IX. ¿Qué significa esto cualitativamente? Fíjense que lo estuvimos discutiendo claramente sobre qué implica el momento de inercia con respecto al eje de rotación y cómo están distribuidas las partículas. Revean lo que discutimos previamente y traten de afianzarlo. Lo que les pido es que realicen el ejercicio para un caso donde al eje que llamé X ahora pase por 3m y 4m. Bien, es decir, respecto que en vez de pasar por m y 5m, que pase ahora por acá abajo. Y bueno, fíjense si es mayor, menor a lo que calculamos antes y discútanlo en base a lo que hicimos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa me pueden dejar comentarios al final del video y yo trataré de responderlo de la manera más clara. Me mandan mails a través del aula virtual y tratemos de hacer lo más ameno posible esto. Quédense en casa y cuídense.